Hola, buenas tardes. Hoy, en lugar de hablar de acontecimientos sucedidos en una empresa, las historias empresariales se producirán en dos empresas, porque necesito alguna variedad para ejemplificar el tema que hoy tratamos. Cómo controlar el trabajo comercial, cómo controlar las ventas. Y también hablaremos del concepto mismo de control. Y en todo este comentario sobre estos asuntos quedará plasmada parte de nuestra ideología sobre cómo relacionarnos con los vendedores y cómo obtener mejores resultados de su trabajo. Entonces, la primera pregunta que surge y que hacen en muchos sitios y que contesto con mucho gusto es: ¿vale la pena hacer reportes? ¿Sirven para algo los reportes de visita? ¿No es muy pesado que los vendedores tengan que hacer reportes? Y para contestarlo voy a utilizar 4 anécdotas ocurridas en 2 empresas diferentes. Primera empresa, una gran empresa de informática catalana, muy grande, con muchos vendedores, y que iba contratando diferentes directores comerciales sucesivos cada más o menos un año, que no obtenían los resultados que se les exigían y automáticamente eran despedidos. Los vendedores se habían acostumbrado a esta rueda de directivos y no hacían mucho caso a lo que estos directivos les pedían, porque pensaban que todo era efímero, que ya pasaría y vendría otro que pediría otras o las mismas cosas y ya volverían a empezar. Por ejemplo, los directores comerciales, en prácticamente todos los casos, les pedían a los vendedores de esta gran empresa informática que hicieran reportes de visitas, es decir, informes de visita, reports o como queramos llamarle. Estos los hacían unos días y pronto empezaban a hacerlos de una sola línea o a escribir tonterías para comprobar si en realidad el director comercial los leía o no los leía. Era una cosa atroz, una burla. Primera relación. ¿Tenían algún problema en hacer reportes? La respuesta es que sí, que tenían un problema en hacer reportes, porque hacer reportes significaba alguna forma de control. Segundo caso, en la misma empresa. Me tocó a mí entrar en la rueda de los directores comerciales, aunque con un poco más de autoridad, porque hacía una función que era director de operaciones, es decir, que tenía poder sobre más departamentos. Y cuando me puse a analizar los datos que teníamos, los de años anteriores y los del año que estaba terminando, descubrí que había un vendedor que hacía regularmente sus reportes, pero cuando analizabas lo que se decía en ellos, era muy insulso, neutro, y sobre todo cuando los ponías uno a continuación del otro, descubrías que siempre visitaba los mismos clientes. Concretamente 8 clientes que además parece ser amigos. Trágico, oculto por la falta de ganas de dar información, evidentemente, porque se iba a pasar el día con los amigos. Ejemplo número 3. Misma empresa, misma situación. Hacemos un repaso de los reportes que había hasta ahora y descubrimos con muchísima preocupación
que uno de los vendedores tenía un promedio de 1,2 visitas al día. La persona que junto conmigo lo miraba, que era el propietario, no se lo podía creer. Entonces lo llamo y nos ponemos a dialogar de diferentes cosas. Cuando le comento, como al pasar, el número tan limitado de visitas que tenía, me contesta, sorprendentemente, que él prefería hacer visitas en profundidad. Así que iba y se pasaba el día. Una cosa espantosa, horrorosa, pero sucedía. En este caso volvía a funcionar el tener control. Ejemplo número 4. Otra empresa, una empresa de artes gráficas situada en el corazón de Cataluña, con un par de vendedores. Me llaman porque las visitas han mermado. Examinamos la información que hay y descubro que uno de los dos vendedores está haciendo la mitad de las visitas que hacía en la temporada anterior. Miramos los clientes que visita y descubrimos que son clientes muy alejados entre sí y muy alejados de la empresa. Todos. No va a haber a nadie aquí al lado. Se comenta el tema y por fin a alguien se le ocurre una causa que resultó ser la cierta. Tiene coche nuevo, se ha comprado un Golf nuevo de la nueva generación de Golf. Le llamamos, le preguntamos, no, está de acuerdo en que sí, que tiene coche nuevo y que disfruta mucho conduciéndolo. Y cuando le preguntamos por qué hace visitas tan lejanas, dicen, bueno, que se siente muy a gusto conduciendo. Un desastre, había reducido su productividad a la mitad simplemente porque tenía coche nuevo. Disfrutaba conduciendo y otro pagaba la gasolina. Tremendo. ¿Cómo se descubrió todo esto? Una y otra vez en las 4 anécdotas se descubre por medios más o menos indirectos, más o menos basados en los reportes, no en su contenido, sino en la indicación de dónde iban. Y nos muestra fallos tremendos de productividad que pueden ser corregidos gracias al control. Esto nos habla bien del control e indirectamente también nos habla bien de los reportes. Alguien pensará por ahí, mira, ahora nos va a dar la paliza y nos va a hacer el elogio de los reportes. Pues no, creo que el sistema de reportes clásico tiene un defecto enorme y es que en cuanto hay unos cuantos vendedores se hace casi imposible leérselos todos. Claro, si el director comercial quiere hacer alguna otra cosa aparte de leer reportes. Y que además no da información real del mercado, sino de casos aislados. Tampoco da mucha información del trabajo del vendedor. Bien, yo he desarrollado, inventado, creado un sistema de control que solo pide unas pocas cruces y se puede hacer entre 10 y 12 segundos de tiempo por cliente. Así que el vendedor que visita a 7 clientes lo termina en un momento, un poco más de un minuto al día. Y llegados a este punto nos planteamos, control sí, control no. Y como habrán llegado a la conclusión, control sí, siempre, en todos los aspectos de la empresa, control. Tenemos que saber cómo funcionan las cosas. ¿Que el reporte no es una maravilla? El reporte escrito que nos habla de la visita, de acuerdo, pero es una cosa que entra en la categoría de asuntos que yo llamo peores nada. Es decir, asuntos que no son realmente buenos, pero que son muchísimo mejores que la falta de tratamiento del tema.